albores del tiempo, cuando la humanidad era joven y la tierra aún fresca bajo el sol, una sombra se cernía sobre la creación. La maldad había echado raíces profundas en el corazón de los hombres, y la violencia y la corrupción cubrían la faz del mundo como una plaga incesante. El susurro del bien se había ahogado en un clamor de egoísmo y depravación. Desde los cielos el Creador observó su obra, y un profundo dolor embargó su corazón al ver cómo la belleza que había forjado se desmoronaba bajo el peso del pecado. La tierra, una vez un jardín de promesas, ahora gemía bajo la opresión de sus propios hijos. En medio de esta creciente oscuridad, una decisión divina, tan terrible como justa, estaba a punto de manifestarse. Una advertencia silenciosa, como una nube de tormenta en el horizonte, anunciaba que el tiempo de la gracia llegaba a su fin y el juicio era inminente. En medio de un mundo que había perdido su rumbo, en un océano de corazones endurecidos, existía una isla de rectitud. Un hombre llamado Noé caminaba con Dios. No era un rey, ni un guerrero, ni un hombre de gran renombre entre sus contemporáneos. Era un hombre sencillo, pero su fe era un faro en la noche. Mientras otros se entregaban a sus propios deseos, Noé escuchaba la voz del Altísimo. Su corazón era justo y perfecto en sus generaciones, un eco solitario de la pureza original que Dios había soñado para la humanidad. Y fue a este hombre, a este humilde siervo, a quien Dios eligió para ser el custodio de la vida en un mundo al borde de la aniquilación. El Señor le reveló su plan, un diluvio purificador que lavaría la maldad de la tierra, pero en su juicio, Dios nunca olvida la misericordia. A Noé le fue encomendada una misión monumental, una tarea que desafiaría toda lógica humana y pondría a prueba los límites de su fe y obediencia. La instrucción fue clara y precisa. Hazte un arca de madera de gofer. No era un simple barco, era un testamento flotante de fe, un santuario de esperanza en medio de la desesperación. Las medidas fueron dadas con exactitud divina: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una estructura colosal, más grande que cualquier cosa que el hombre hubiera construido. Noé, sin dudar, obedeció. Cada golpe de martillo, cada viga ensamblada, era un acto de confianza ciega en la promesa de Dios. Durante décadas, bajo el sol implacable, Noé y su familia trabajaron incansablemente. El aroma de la madera recién cortada y la resina se convirtió en la fragancia de su devoción. El arca se alzaba lentamente sobre el paisaje, un monumento silencioso y desconcertante. Para el mundo, era una locura. Para Noé, era el símbolo tangible de la salvación, la prueba de que incluso cuando la destrucción es inminente, Dios siempre provee un refugio para aquellos que confían en Él. A medida que la imponente estructura tomaba forma, la curiosidad de sus vecinos se transformó en burla y desdén. ¿Qué construye este anciano?, se preguntaban con sorna. ¿Un barco en tierra seca, lejos de cualquier mar? Las risas resonaban en el aire, y las palabras de escarnio caían sobre Noé como piedras. Lo llamaban loco, un soñador senil que había perdido el juicio. Intentaban disuadirlo, se mofaban de su fe inquebrantable en un Dios que, para ellos, era silencioso e indiferente. Pero Noé perseveró. Su convicción no se basaba en la aprobación de los hombres, sino en la palabra de su Creador. Cada insulto era un recordatorio de por qué su misión era tan crucial. Continuó su labor con una paciencia y una determinación, forjadas en la oración y la comunión con Dios. Su perseverancia no era obstinación, sino una profunda lealtad a la única voz que importaba, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física, sino en un espíritu que se niega a rendirse ante la incredulidad del mundo. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT, eso nos ayudaría a subir más videos como estos. Cuando el arca estuvo terminada, un silencio expectante cayó sobre la tierra. Entonces, comenzó el desfile más asombroso que jamás se haya visto. Por mandato divino, parejas de cada especie animal, desde la más pequeña hasta la más majestuosa, comenzaron a llegar.
2 a 2, en una procesión ordenada y pacífica, entraron en el refugio que Noé había preparado. Las bestias salvajes caminaban junto a las domésticas, guiadas por un instinto superior. Una vez que Noé, su familia y todos los animales estuvieron a salvo dentro, la mano misma de Dios selló la puerta del arca, y entonces los cielos se oscurecieron. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. La lluvia no cayó. Se desplomó sobre la tierra en un torrente furioso durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron, engullendo valles, montañas y ciudades. El mundo conocido desapareció bajo un océano tumultuoso. Dentro del arca, en medio del rugido de la tormenta y el crujir de la madera, Noé y su familia flotaban sobre el juicio, sostenidos no solo por las vigas y la brea, sino por la fe inquebrantable en la promesa de su Dios. Durante 150 días, el arca navegó sin timón ni vela sobre un mundo sumergido, un pequeño punto de vida en un vasto mar de silencio y muerte. La única guía era la mano invisible de Dios. Finalmente, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó suavemente sobre las montañas de Ararat. Tras un largo tiempo de espera, Noé envió un cuervo y luego una paloma. La paloma regresó, pues no encontró dónde posarse. 7 días después, la envió de nuevo, y al atardecer, regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Era la señal. La vida estaba brotando de nuevo. La tierra estaba renaciendo. Cuando finalmente la tierra se secó, Dios ordenó a Noé: «Sal del arca». Al pisar tierra firme, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de gratitud. Y Dios, al percibir el aroma grato, hizo un pacto eterno. En el cielo, desplegó un arco de colores vibrantes, el arco iris. «Este es el signo de mi pacto», declaró el Señor. «Nunca más destruiré toda carne con las aguas de un diluvio». El arco iris se convirtió en la promesa eterna de la misericordia divina, un recordatorio luminoso de que después de cada tormenta de juicio, la gracia de Dios brilla con una nueva esperanza para toda la humanidad. La historia de Noé es más que un relato antiguo de una inundación cataclísmica. Es un espejo para nuestra propia alma, un llamado a la fe en un mundo que a menudo se burla de ella. Nos enseña a creer, aunque nadie más a nuestro alrededor lo haga, a construir nuestra arca de obediencia en la sequedad de la incredulidad popular. Nos desafía a confiar en la promesa de Dios, incluso cuando las nubes de tormenta de la vida parecen abrumadoras y el futuro es incierto. La historia de Noé nos recuerda que un solo hombre justo puede ser el instrumento de Dios para la salvación de muchos. Nos invita a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo y a tener el coraje de caminar en una dirección diferente. Que su ejemplo nos inspire a ser faros de fe y esperanza, confiando en que, sin importar cuán oscura sea la noche, la promesa de Dios de un nuevo amanecer, simbolizada en su arco iris, permanece firme para siempre. Creer cuando parece imposible es el acto de fe más puro, y confiar en el plan divino, incluso sin comprenderlo, es el camino hacia la verdadera paz. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT. Eso nos ayudaría a subir más videos como estos.